importancia que tiene que tener, que nos permite tener las características técnicas de seguridad de una celda, que esto habíamos hecho la comparación cuando arrancamos la clase y decíamos que básicamente tiene que soportar solicitaciones, es decir, básicamente fallas internas, prevenir si ocurre un arco interno, en ese arco interno va a dar lugar se van a producir gases, entonces la expansión de gases no tiene que afectar a los operarios, entonces tienen que reducir esa presión interna y vienen con unos flaps, que ahora ya lo vamos a ver, que permiten expulsar los gases hacia la parte exterior. Esa celda obviamente no tiene que producir deformaciones, el material aislante, si lo tiene antiincendio, no debe propagar la llama, es un concepto que ya también vamos a ver cuando veamos cables, y no deben existir partes de contención al alcance de la mano, es decir, vamos a ver que las celdas en el interior o en el exterior, en el caso de las interiores van en un recinto donde va a haber el operario, que puede ser el jefe de turno o el encargado de sala, que va a ir a tomar los datos y puede llegar a operar de forma local de la celda. En lo que hace a las características tecnológicas, obviamente, siempre lo que se pretende, y más con las nuevas, digamos, es que nos tiene que dar máxima continuidad de servicio, es decir, ante una contingencia, también tenemos que tener muchas seguridad contra incendios o fallos que se pueden producir dentro de la celda, en lo posible ser de reducidas dimensiones, facilidad de instalación y permitir cambios, digamos, tanto sea tecnológicos o constructivos de las celdas. Ya vamos a ver que por lo general uno tiene un tren de celda que recién estábamos viendo, la celda de salida, la celda de remonte o la celda de protección, lo que sea. Yo puedo intercalar en el medio, por ejemplo, nuevas celdas si tengo que tener nuevas celdas de salida, nuevos campos de salida de ese esquema, o tren de celda, como se denomina. Y los tipos de celda, bueno, esto es lo que justamente estaba mencionando, vamos a encontrar compartimento de celdas, celda de protección, compartimento de celdas o de barras, mejor dicho, donde vamos a tener que nos permiten hacer la inversión de barras o el acoplamiento longitudinal, un poco en lo cual nos habíamos entretenido antes en el otro bloque, y también tener servicios auxiliares. Estos son algunos de los esquemas que ya vimos, en fin. Esta foto la traje a colación porque estaba con el tema de la facilidad de montaje, pero también habíamos hecho hincapié en la nivelación que tiene que tener. Ustedes se imaginan que tienen un tren de celdas, 6, 7, 8, 10 celdas, una al ladito de la otra, y obviamente tienen que estar en perfecta condición vertical para poder hacer la vinculación entre barras entre ellas, y no que una pequeña inclinación termine inclinando todo el resto. Entonces acá lo que podemos ver cómo están montadas sobre estos rieles, y a su vez el ducto de lo que va a ser es la conexión por la parte inferior, donde alcanzan a ver acá, donde tengo el mouse, el ingreso o egreso de cable. Y obviamente acá es todo el canal de cables, digamos. Esto también lo habíamos hablado, que es el material que se coloca aledaño a la celda, que es lo que se conoce como semilla de melón, y es una cuestión de seguridad para evitar deslizamientos de los operarios, a pesar de que acá no va a ir Doña Rosa, no va a ir nadie que no sea del lugar, sino que tiene que tener los medios de seguridad, y estos medios de seguridad son, por ejemplo, contar con los botines. ¿Sí? No sé quién habló, Horacio, o me pareció. Hay un micrófono abierto. Mencionamos también que las celdas entonces son aisladas en aire o aisladas en gas. Y dentro de eso aparece otra división que se denominan celdas denominadas metal clad o metal enclosed. Esto apareció en la vieja norma IEC 6298, allá en los años 60, se modificó en el año 90, y a partir de los últimos años, 2003, esa norma fue reemplazada por la 60277 y habla básicamente que las celdas tienen que ser metal clad,
Es decir, que estamos hablando que son celdas que tienen compartimento. En el caso de la Metal Closet también, pero estamos hablando que tiene un solo compartimento, mientras que la Metal Clad está compartimentada y por lo general hasta 4 sectores. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, estas celdas Metal Clad tienen una denominación, vayan recordando esta sigla, LSC2B, por ejemplo. Entonces, esta acá nos dice que esta celda está compartimento de barras de los aparatos y cables mecánica y eléctricamente segregados, es decir, están separados. Entonces, acá podemos ver que tiene el compartimento del interruptor y cables, el compartimento de barras, el compartimento de cables y un compartimento que vendría a ser la parte de baja tensión o de comando. Es decir, lo podemos ver bien graficado acá abajo, cómo está separado. Acá en una celda que vendría a ser una Metal Closet, es decir, está aislada en aire, no tiene separación, mientras que una que es del tipo Metal Clad está compartimentada y a su vez tenemos la parte en aire, digamos, de los cables y toda esta la parte de barras y del interruptor, por ejemplo, está aislada en gas, el gas SF6. Otro ejemplo de lo que vendría a ser el Metal Closet, es decir, no tiene separación entre los distintos compartimentos. Acá una Metal Clad está, también podemos ver 3 sectores bien definidos, 4, y la Closet que recién la vimos. Esto, como les decía, esto arranca en el año 1960 con la IS 6298, donde en ese entonces no se hablaba del arco interno. En el año 90 se hace la tercera revisión y ya aparece el concepto de arco interno. Y a partir del año 2003 se dejó de lado la 6298 para pasar a la 62277-200, que es la que rige en este momento la norma, cómo tiene que ser constructivamente, y básicamente hace hincapié en lo que es en el arco interno. Ustedes se dirán, ¿qué es el arco interno? El arco interno es lo que nos asegura que esa celda que vamos a operar es segura ante un fallo interno que se tenga en la misma. Esa celda Metal Clad, al ser segura, significa que nos da seguridad y está realizable el ensayo a prueba del arco interno. Es decir, esa celda nos tiene que permitir continuidad de servicio con las distintas particiones y a su vez cortinas metálicas. Es decir, si uno tiene que realizar, por ejemplo, un mantenimiento al interruptor, realiza el retiro del interruptor y ustedes van a pensar, y van a estar la parte contactos fijos, digamos, en la parte posterior. No. Cuando uno retira, se bajan como unas cortinas y de esa manera separan lo que vendría a ser la parte de contención. Entonces, por más que falte el interruptor, no va a haber partes con tensión accesibles a la mano o que alguien quiera ir a meter la cabeza o la mano ahí adentro en el compartimento del interruptor que es extraído. Esa es una definición. La otra es qué se pretende con el compartimentar la celda o los paneles de esa celda. Básicamente, como les decía, tener continuidad de servicio, la necesidad y conveniencia de poder realizar el mantenimiento de esa celda sin afectar el resto de la instalación, y en caso de arco interno, básicamente tener seguridad al personal y seguridad en toda la instalación, es decir, tiene que estar confinado en el sector donde se produce el fallo y no afectar al resto de las instalaciones. Siguiendo con la clasificación, yo les había mencionado que recordaran estos términos. LSC1 significa que tiene un solo compartimento. LS2A tiene 2 compartimentos, que por lo general son barras, los interruptores o cables. ¿Sí? ¿Quién habló? Sebastián. No entiendo por ahí por qué el hecho de que esté compartimentada la celda da continuidad al servicio, digamos. O sea, porque el fallo se va a producir ahí donde se produzca, vamos a poner en barras, en cables, no te tiene que afectar el resto de la instalación. Es decir, las celdas que están adyacentes no tienen que verse afectadas. Claro, pero si tenemos una falla en barras, por ejemplo, ¿no? O sea, esto lo aplicamos a 33 o 13.2, una falla en barras eventualmente nos deja
fuera de servicio, el lado 13.2. O sea, como que la continuidad depende de la configuración de barras, no sé si tanto del No. compartimento. Está en el a ver, vos vas a tener un tren de barras, 5, 6, 7, 10 barras, y van a estar acopladas una a través de la otra. Pero si vos tenés una falla en la celda 5, el fallo va a estar en ese, digamos. El resto de las celdas te van a quedar enteras. Entonces vos lo que harás es cambiar esa celda. A eso es a lo que se refiere. En cambio, en una instalación tradicional, sí, como vos decís, te va a afectar, te saca toda la barra y te saca todas las salidas. Acá vos vas a estar afectado, sí, pero vos cambiás esa celda, esa parte nada más. A eso se refiere. No, pero si por ejemplo tenemos, como decían hoy los profes, un seccionamiento longitudinal, digamos, sí. Todas las barras están adyacentes, o sea, si tenemos un fallo en barras de una celda, sí, aunque sí, tengamos celdas. Vos cambiás esa celda, es decir, no te afectó todo el tren de barras, digamos. Entiendo tu preocupación, sí. Es decir, vos tenés afectado ese pedacito. Es decir, vos cambiás la celda y continúas en el servicio, digamos. Pero, perdón, Miguel. Sí. ¿A qué se refieren con respecto a falla en barras? Por ejemplo, yo me imagino, no sé, algún motivo, algún descuido, no sé, alguna falla de mantenimiento, que haya una filtración de agua en una lluvia, o no sé, que se te meta un bicho ahí adentro, qué sé yo, por ejemplo. Entonces, no sé, me imagino que si tengo una... bueno. Bueno, pero el punto es el siguiente, digamos, si tenemos... O sea, yo me imagino, según lo que hemos visto también algunos videos por ahí de montajes de celdas, es que como que las celdas adyacentes están todas acopladas unas con otras, digamos. Entonces, si por ejemplo supongamos que tenemos el seccionamiento longitudinal abierto porque no sé, hay una tormenta y ¡prac! Abrimos el seccionamiento, ¿no? Para tener más confiabilidad. En uno de los lados, si tenés una falla en barra, yo pensaría que todas las celdas tienen que realizar la apertura, digamos, ¿no? Estoy muy errado. Si la falla es en barras, el aporte de energía a las barras no viene por una sola celda o alguna o dos que vienen de los transformadores. O sea, lo que se va a pasar es que van a abrir los interruptores que llevan la energía a esa barra. Obviamente que va a quedar todo fuera de servicio, porque si la barra queda fuera de servicio, quedan todas las celdas fuera de servicio. O sea, claro, sí, la protección aguas arriba de la barra, digamos. Claro. Por eso, pero entonces por eso no entendía lo de... O sea, está compartimentada la celda, pero igual no tengo continuidad del servicio, porque perdí todo, independientemente de que esté compartimentada, digamos. Sí, si la falla en barra no tiene alternativa, porque es de donde se distribuye todo, ¿cierto? No hay alternativa. Ahora, lo que hace el seccionamiento, por eso que a mí no me gusta que le llamen seccionamiento, yo prefiero que le digan acoplamiento cuando va el interruptor, porque si el acoplamiento está abierto es una cosa, si el acoplamiento está cerrado es otro, porque si falla en una sola barra o en una subbarra, falla, la otra barra va a quedar sana por la actuación del acoplamiento. Por eso hay que decir acoplamiento, porque el acoplamiento de alguna manera indica que contiene un interruptor. Seccionamiento parece que es solamente un seccionador. ¿Me entendés? O sea, es otra cosa que estoy agregando, otro concepto, ¿no? Que un poco lo marqué hoy y ahora lo vuelvo a decir, porque en el caso de una falla en barra, si usted tiene el acoplamiento cerrado, el acoplamiento al abrirse su interruptor le permite dejar sana una parte de la barra que justamente, o sea, dejar en servicio una parte de la barra que está sana. Claro, sí, por eso usted mencionaba que tenía que tener el acople un interruptor en el orden de lo posible, digamos. Claro, exactamente. Ahora, la parte de la barra que se dañó, lo que decís vos, creo que cada vez ocurre menos, pero ha ocurrido, entrada de agua a la celda, en la barra, falla de la barra, o
afeitador de la barra, eso es una situación que implica no solamente que quedan todas las barras fuera de servicio, sino que demora mucho tiempo después normalizarse, porque una colecta, como se puso ahí adentro, deja todo con hollín, o sea, con carbono, que hay que limpiar. Y desarmar eso para limpiarlo lleva mucho tiempo y lo disponibilidad durante todo ese tiempo. Bien, seguimos. Sí, sí, bien. Bien, otra clase de particiones que básicamente son división mecánica, metálica, perdón. Las hay, yo realmente no las he visto, con partición aislada. Otra clasificación es lo que se denomina el arco interno. Habla de 3 tipos. El A solamente para ser utilizado por personal autorizado. Convengamos, vuelvo a insistir acá, no puede entrar Doña Rosa, sino que tiene que ser personal instruido y capacitado dentro de lo que es la empresa. Las del tipo B se refiere a que son de uso irrestricto para el ingreso público en general, y la C para no accesible, digamos. Es decir, que básicamente van a ser A para el acceso que tenga al recinto, solamente personal autorizado. Y la otra clasificación importante dentro de esta que está marcado acá es el tema del arco interno, que esa celda puede ser FL o FLR. ¿Qué significa esto? Que esa celda está diseñada como para soportar el arco interno, en el caso de FL, frente y lateral, y si es completa, FLR, es frente, lateral y posterior. ¿Qué significa? Que si tengo una explosión, digamos, un hecho de un arco interno, ¿cómo está diseñada esa celda desde el punto de vista de la seguridad? ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una celda del tipo FL, la puedo apoyar contra la pared. ¿Por qué? Porque está diseñada para darme seguridad en el frente y en laterales. Ahora, si es FLR, es frente, lateral y la parte posterior, la parte trasera. Es decir, que puedo colocarla en el medio de la sala. Esto también a qué viene, a que es necesario, no por una cuestión caprichosa que la voy a poner en el medio de la sala, sino que dependiendo de cómo sea, por ejemplo en esta acá, fíjense que yo tengo el interruptor acá atrás y tengo la parte de las barras, entonces necesito poder acceder a las barras o al transformador de corriente o al transformador de tensión o al recinto de los cables. Entonces, si está apoyada en la pared, si bien tiene, digamos, lo que vendría a ser seguridad en el frente y en los costados, no puedo tener acceso en la parte posterior, ¿sí? Bien. Otra transparencia, entonces, como les decía, que la clasificación de arco interno está basada en las consecuencias del arco desde el punto de vista de la seguridad de las personas. ¿Qué más nos dice la norma? Que no tiene que haber ninguna proyección de parte para los lados accesibles y ninguna inhibición de los indicadores. Estos indicadores, cuando uno hace el ensayo, básicamente se refiere a indicadores de algodón que se ponen. Entonces, si se produce la explosión, obviamente esos indicadores de algodón no tienen que entrar en combustión. Es decir, es una prueba como para decir que el arco interno está confinado en tal sector y no afectó el resto de la celda. Estamos hablando también de seguridad en caso de falla interna durante el servicio normal, y todo esto está definido, como les decía, en el 62.271-200. Y esto ya fue lo que vimos, que son los tipos de accesibilidad que puede llegar a tener la celda. Todo esto está representado acá, como les decía, es decir, la condición de arco interno, si es FL, digamos, la parte del frente y atrás, y si es FLR, es completa. Acá lo podemos ver en un ensayo de una celda de media tensión en base a la norma IEC 62271. Lástima que nosotros allá en la facultad teníamos un video donde se podía ver el ensayo, pero básicamente lo que se busca en un ensayo para el cumplimiento de la norma es que las puertas del tablero deben permanecer cerradas ante un hecho de una falla. No deben ser expulsadas parte del tablero. Imagínense que cualquiera de ustedes está realizando el control o la maniobra en el recinto de celda.
no tiene que, se podrán llevar el susto, digamos, pero no tiene que salir ninguna parte expulsada de ese tablero, tanto los frentes, los costados, la parte de atrás. No deben producirse agujeros en la envolvente exterior, es decir, que la explosión no tiene que producir daño en la estructura, y los testigos de algodón, esto lo que les mencionaba, no deben arder en el ensayo. Y todas las conexiones a tierra deben permanecer efectivas, es decir, que por más que se produzca la explosión, tampoco se tienen que desconectar, por ejemplo, las tierras. Esto es lo que les mencionaba, es contra la pared, en el centro de la sala, o contra pared o en el centro de la sala, dependiendo como la clasificación de la celda. Y acá algo importante, ustedes se preguntarán, pero está bien, se produce la explosión. ¿Hacia dónde salen los gases? Bueno, acá lo pueden ver en esta, tiene un ducto, como vendría a ser un caño escape, donde cada sector de la celda tiene unos flaps. Estos flaps se activan cuando se produce el arco interno, y entonces salen canalizados en esto en la parte superior. Acá tengo otras donde también está representada en la parte superior, o esta tiene, para decirle, esa conducción de gases hacia la parte posterior, donde se hace una construcción adrede, digamos, lo mismo que en esta acá, es decir, donde tengo que canalizar esa expulsión de gases hacia el exterior. Perdón, profe, ¿qué tipo de gases serían esos? Los gases del arco, digamos. Son gases tóxicos, muy parecidos, por ejemplo, cuando se produce la quema de PVC, la quema de cobre o material halógeno, por ejemplo. Esto también lo vamos a ver en el caso de cables. Es decir, alguna vez han visto un cortocircuito y el olor a quemado, digamos. Bueno, esa combustión interna hace lugar a los gases, digamos. Pero eso no dependería del medio dieléctrico, o sea, entre contactos del interruptor, ese humo. Pero son dos cosas distintas, digamos. Si fuese en el caso del interruptor, ahí digamos, en los viejos interruptores de aceite antes teníamos producción de carbono. Perdón, acá dice falla de arco, o sea, Claro, se produce un cortocircuito, que vos no sabés, puede ser barra, puede ser la botella terminal del cable, no tiene por qué ser dentro del interruptor. O sea, en elementos externos, claro, ahí está. Claro, dentro de la celda. Perfecto. Claro. Y algo muy importante es que son gases calientes, es decir, estamos en presencia de 5, 6, 8.000 grados en ese momento que se produce el fallo, digamos. Bien, esto ya también lo habíamos visto, que son los compartimentos, y es en base a el código que se le asigna a esa celda, 1, 2, 2A y 2B, ¿se acuerdan que recién lo vimos? 2A, que tiene los 2 compartimentos, y el 2B, que tiene los 3 compartimentos. En realidad estamos hablando de 4. Compartimento al interruptor y de cables, el compartimento de barras, el compartimento de cables y el compartimento de baja tensión. Bueno, estas son también a título informativo, con eso mismo que estábamos hablando. Fíjense en los distintos tamaños y las composiciones, digamos, y no hay algo típico, digamos, que diga, sí, las barras tienen que estar arriba, pueden estar al costado, inclusive recién vimos, ahí Rubén les mostró la celda del tipo de la marca Mesa, que es europea, tiene otra configuración, es decir, este es un poco el know-how de cada una de los fabricantes de las celdas. Bien, y si uno tuviera que contestar, por ejemplo, en el caso de celdas Metal Clad, preguntas, ¿verdadero o falso? ¿Todas las celdas de media tensión son Metal Clad? ¿Qué contestan ahí?
Una celda es compartimentada, es una celda metal clad. Una celda metal clad hace referencia a una compartimentación. El término metal clad, ¿es solamente el nombre o es En el realidad modelo? no, depende de la normativa, o sea, te dijo que tenía que cumplir ciertas condiciones además del seccionamiento. La celda es una sola, la norma, ISE 62271. Entonces ahí vimos que podíamos tener celdas metal clad o metal closet, digamos. Entonces vos podés tener una celda metal clad que tiene un solo compartimento, porque está aislada en aire y es metal clad. O puede ser metal closet también. Por lo general metal closet ya no se utilizan más. Hoy son todas metal clad, porque bueno, la idea es de que la celda sea más chica, sea segura, que cumpla con el concepto del arco interno. Entonces, bueno, a eso es lo que se pretende. Bueno, y acá quedaban dos preguntas más. Las celdas aisladas en gas también pueden ser metal clad, sí. ¿Todas las celdas metal clad son resistentes al arco interno? Sí, porque tienen que cumplir con la norma IEC. Bien, estos son valores que ya inclusive ustedes están buscando o están usando. Y acá, como para que vean los distintos tamaños, configuraciones, como para, en el caso se utilizan interruptores de vacío o SF6. Veamos ahora el caso de interruptores. Una característica que tienen que tener presente es que estas celdas que utilizan, celdas primarias que utilizan interruptores, fíjense que el interruptor va a cumplir con 4 posiciones. Ustedes hasta acá conocían que en el caso de un interruptor podía estar conectado o podía estar abierto, ¿sí? Es decir, la posición seccionada. En el caso de la celda aparecen 2 posiciones más. Una que se denomina posición de prueba y la otra la posición extraída. ¿Qué significa esto? Que el interruptor estando adentro va a estar conectado, pero también estando adentro puede estar en posición de prueba, puede estar en posición seccionado, y la que se va a diferenciar de ella es la posición extraído, donde va a cumplir la función de interruptor y seccionador, es decir, el carro extraído cumple con esa característica, es decir, el circuito está abierto. ¿Qué significan las otras? Básicamente la posición de prueba es la que el interruptor está desvinculado de las barras de media tensión, pero me permite tener o poder realizar pruebas de funcionamiento, enclavamiento, señalización de ese interruptor con respecto a la celda, digamos. La otra, bueno, la posición de seccionado, está desconectado, pero el interruptor está puesto en la celda, digamos, como quien dice, yo le corté el suministro a una carga, digamos. Y si tengo que realizar el mantenimiento, lo que voy a hacer, aparte de estar seccionado, lo voy a extraer para cumplir con el requisito de seguridad, es decir, que no solamente el circuito está abierto, sino que tengo el corte visible porque puedo extraer el interruptor del sistema. Miguel, Sí. La posición de seccionamiento visible es todas las posiciones, la B, la C y la D. Porque en posición conectado está insertado el interruptor. Puede estar cerrado o abierto, pero está insertado. En la posición B, y la C y la D se diferencian en lo siguiente. La C es ya cuando el interruptor está desinsertado, es decir, sus partes de media tensión están separadas de la celda, con lo cual ya configura una condición de seccionamiento visible, está visiblemente abierto. La posición de prueba lo que se le hace es una posición cercana, según como tenga la ficha del interruptor, porque si son fichas de extracción no posterior, digamos, que uno la pueda accionar, conectar o desconectar el comando de ese carro, la posición de prueba sirve solamente para hacer actuar el interruptor y probarlo justamente, pero siempre con la posición seccionada. Y la posición extraído cuando ya lo hemos sacado de la celda para hacer una reparación o llevarlo a pasear por ahí, pero
ya no está en la celda, desapareció la celda. Pero ya la única posición que no es con seccionamiento visible es todas las demás, todos ya son seccionamiento visible. Sí, puedo discernir contigo, Rubén, porque esto lo hemos charlado. Las nuevas celdas son ciegas. Ahí tienen, ayúdame, un eje solidario, digamos, tiene una posición de banderas, donde es un poco lo que explicaba Rubén. Pero realmente es los antiguos sí traían como un ojo de buey, digamos, que uno podía ver. Hoy son cerradas, digamos, que bueno, uno se asegura, digamos, realmente cuando está extraído el interruptor, digamos. Bueno, habría que ver cuál modelo te referís vos, pero en general... ¿cómo? Y la Sormazábal lo hemos discutido hasta con ellos, ¿te acordás? No, pero Ormazábal, con lo único que discutimos eran con celdas secundarias, o sea, la primaria nunca vinieron acá en Ormazábal. Nunca. No, en el carro, después veámoslo en los folletos y lo charlamos. Pero cuando se comienza la extracción del carro, hay dos formas, o con puerta abierta, con lo cual se ve salir el carro, o con puerta cerrada. En ambos casos, la misma posición de la extracción, que la va marcando la forma de la cantidad de vueltas de manivela que se le dan, o alguna señalización que tiene externa, ya indica seccionador, interruptor seccionado, o sea, en posición abierta, o sea, fuera del lugar. Y ya con eso te da la condición de seccionado. Siempre. Después lo vemos en un catálogo para más. Sí, inclusive el interruptor puede estar seccionado y para abrir la puerta, digamos, tiene un enclavamiento, es decir, justamente a prueba de que no vaya a ser que uno, bueno, se confunda que está conectado y pretenda abrir para sacarlo, digamos. Sí, correcto. Pero la posición prueba es condición, o sea, para estar en la posición prueba tenés que estar con el interruptor seccionado. Seccionado, así es, sí. Por eso está desvinculado de las barras y lo único que te permite es hacer las pruebas, digamos. Cuando tú estás seccionado hay dos posibilidades, o está en prueba o está directamente afuera, digamos. Claro. O sea, le desenchufás el cable del comando. Claro. Sí, lo que pasa es que hay interruptores, después lo vamos a ver, porque los chicos por ahí no se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Hay carros que tienen la ficha, es decir, el carro de interruptor tiene unas conexiones para el comando del interruptor. Entonces, esas conexiones, eso que está mostrando el Miguel, perfecto, esas conexiones están ubicadas de dos maneras diferentes en general. Una es con una ficha que se le dice en la jerga al micrófono, que es como un micrófono que se inserta o desinserta en forma manual con una manguera con los cables, o sea que es externa al interruptor. Y otra que viene en el fondo del interruptor, que no la vemos habitualmente, que se inserta y se desinserta en la misma acción de insertar el carro interruptor o sacarlo. Entonces hay una posición intermedia que puede ser dos posiciones intermedias que son interruptor seccionado, que es un poquito más afuera, en el cual esa ficha ya se ha desconectado, y otra posición con el interruptor, con el carro también seccionado, pero todavía la ficha ella está haciendo contacto. Nosotros ya no la vemos desde afuera, pero está haciendo contacto y nos permite hacer la prueba. Lo vamos a buscar en algún catálogo, yo me comprometo a buscarlo y explicarlo con más detalle. Pero ¿dónde está? En el catálogo de EMA eso, Rubén. Bien, perfecto. Agrego un detalle, que
que me lo convalidaría Rubén o Miguel. He escuchado que a esa ficha le llaman ficha pantógrafo, ¿puede ser? Exactamente, ficha pantógrafo. Exactamente. Porque tiene la forma de la inserción se hace a través de unas varillas tipo pantógrafo. ¿Sí? Se va a cortar, Miguel. ¿Seguimos después? ¿Nos reconectamos? Me quedan 4 o 5 transparencias. Como quieras, ya está por cortarse. Decime antes que se corte. Y yo diría, terminamos acá, donde se corte. Yo tenía una consulta, si era el jueves es la entrega de la segunda parte, si también es con las presentaciones o solo la entrega de la segunda parte.